Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que me han preguntado últimamente y es sobre la inflamación. Ya que hay personas que comen ciertos alimentos como que le inflaman o todo el tiempo está con inflamación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo la alimentación puede influir un montón sobre lo que tiene que ver con la inflamación y sobre todo cómo socialmente hay muchas personas que han aceptado o se han acostumbrado a vivir con inflamación y no se dan cuenta. Y solamente cuando llegan a un punto donde han mejorado su dieta y desinflaman, es cuando se dan cuenta cómo han estado durante los últimos años. Y es cuando dicen, oye, llevo mucho tiempo con inflamación y no lo sabía. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema. Primero, es importante recalcar que hay que conocer los diferentes tipos de inflamación, ya que está la inflamación crónica y una inflamación mucho más aguda, que básicamente se refiere a una inflamación aguda. Es, por ejemplo, cuando tienes una lesión, cuando te pica un mosquito, cosas así, que tú te das cuenta que inflamas de inmediato, inflamas bastante, pero en un momento puntual. Es totalmente natural en nuestro cuerpo inflamar, pero también lo que viene siendo una inflamación crónica es cuando esta inflamación es, digamos que de menor grado, pero se mantiene a lo largo del tiempo. Puede ser horas, días, meses o incluso años. Entonces, normalmente cuando una persona tiene una inflamación crónica, está mucho más asociado con lo que viene siendo los hábitos alimenticios. Y es por ello que vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Así que bueno, para empezar, cuando hablamos de la inflamación, hay otros aspectos que pueden causar de una forma directa o indirecta, como lo quieras ver, lo que tiene que ver con la inflamación. Por ejemplo, tener grandes episodios de estrés o, por ejemplo, descansar poco, puede ser que tu cuerpo sea, digamos, mucho más reactivo a inflamar. Y te pongo un ejemplo claro. Imaginemos que tienes un viaje el día de mañana o tienes un examen, tienes algo puntual en una fecha específica que a lo mejor te genera como tensión o estás ansioso, ansiosa por ese momento y justamente todo lo que comes en ese momento te inflama o directamente te da tanto estreñimiento o incluso diarrea, simplemente por cómo te sientes tú a nivel psicológico y físico. Entonces eso tiene que ver también con la parte de la inflamación. Así que una persona que por ejemplo tenga un estrés constante, es decir, un estrés crónico, también le va a afectar lo que tiene que ver con la inflamación. Y hay momentos en la vida donde los alimentos en sí te caen diferentes según la etapa en la que estés pasando. Como te decía antes, si tienes más estrés o algún episodio de ansiedad o lo que sea, pues los alimentos no te sientan de la misma forma. Así que eso para que lo tengas en cuenta. Ahora bien, yendo directamente al grano en cuanto a los alimentos que puedes evitar o los que tienes que, digamos, tener más cuidado con la alimentación, son los siguientes. Por un lado van a estar los ultraprocesados, es decir, lo que ya sabemos que normalmente no es sano, pero también te puede inflamar, e incluso alimentos que se consideran sanos, pero para algunas personas les genera esta molestia, esta inflamación. Así que vamos a separarlos. Por un lado, empecemos por lo insano y por qué. Por ejemplo, todas lo que viene siendo comidas que contienen mucho azúcar, los dulces y demás, hay personas que les genera inflamación o simplemente, por ejemplo, en mi caso, cuando consumo chocolate en cierta cantidad, no un chocolate pequeño, sino que cuando consumo bastante chocolate, en un momento puntual, automáticamente, en mi caso personal, por ejemplo, me sucede que me duele la barriga o siento también esa inflamación a nivel abdominal de una manera más, digamos, aguda. Sin embargo, si lo hago de forma constante, se vuelve crónica porque lo consumo de forma constante. O, por ejemplo, también noto que me sale acné cuando consumo mucho dulce, por ejemplo. Así que los azúcares como tal te pueden afectar directamente en la inflamación, sobre todo cuando comes de una forma insana constantemente y lo has normalizado. Luego, cuando vienen los ultraprocesados, también, por ejemplo, las grasas hidrogenadas, esas grasas trans, también se suele generar cierta inflamación. De hecho, las grasas, para que tengas ese apunte, cuando tú, por ejemplo, consumes grasas, como tal, normalmente no tenemos tanta información de qué hacen las grasas en nuestro cuerpo y lo que tienes que tener en cuenta a partir de ahora es lo siguiente. Por ejemplo, el omega 6, que es donde, digamos, lo que más contiene toda la grasa vegetal como tal, la gran mayoría de alimentos, sobre todo los ultraprocesados, contienen gran cantidad de omega 6. Por lo regular no es malo, ¿vale? Porque, digamos, se necesita un equilibrio. Sin embargo, cuando se consume en exceso, hace que tu cuerpo esté en un proceso mucho más, digamos, proinflamatorio. Es decir, inflama con mucha más facilidad. Por tanto, cuando inflamas con tanta facilidad, en algún momento en el que tengas que inflamar, como te decía antes, te viene la regla, o a lo mejor te pica un mosquito, tu cuerpo va, digamos, a reaccionar de una forma un poco más agresiva simplemente porque tu cuerpo está en un proceso más inflamatorio, porque tienes muchas herramientas que ayudan a la inflamación, como por ejemplo cuando se consumen muchas grasas, en este caso tipo trans, o mucho omega 6. Entonces, sé que se ha normalizado por cultura, por lo que sea. Normalmente se suele comer mucho más omega 6 y se normaliza. Entonces, aquí lo que te vengo a decir un poco es que también dentro de tus normas personales no permitas que eso sea como la norma en ti. El hecho de que tu familia o el hecho de que tu entorno consuma con mucha frecuencia los ultraprocesados y también estén en ese entorno, no lo normalices como tal. Es habitual, sí, desgraciadamente. Sin embargo, me gustaría que no lo normalices en ti, de que eso sea, digamos, el estado natural. Por tanto, por ejemplo, una persona cuando consume más omega 3, que en este caso viene principalmente en las fuentes de origen animal, también viene en el vegetal. Sin embargo,
el que más nos interesa por lo regular suele ser el que viene en los pescados azules, principalmente el salmón. Por ejemplo, también viene en las sardinas, es omega 3. ¿Y qué es lo que importa de esto? Es que ese omega 3 nos ayuda a desinflamar. Entonces es importante que tu cuerpo tenga ese equilibrio. Es por ello que, por ejemplo, en la suplementación con omega 3, cuando no consumes suficiente pescado, suele ser interesante para que tengas mucho más equilibrio en esas hormonas. Así que esta parte es mucho más importante, lo que viene siendo el equilibrio omega 3 y omega 6. Entonces, dicho esto, hay personas que dicen, no, igual, es que yo consumo, por ejemplo, semillas de lino, linaza y todo ese tipo de cosas y contiene omega 3. Y es verdad. Sin embargo, cuando hablamos del omega 3 está el EPA y el DHA. Entonces, el DHA es el que está más presente en el origen vegetal y el EPA es el que contiene mucho más lo que viene siendo los alimentos de origen animal. Y ese es el que tiene más procesos antiinflamatorios y es el que más nos interesa. Entonces, es por ello que se recomienda o la suplementación o el consumo de pescados azules. Dicho esto, uno de los alimentos que más suele generar inflamación suelen ser los azúcares, pero también dentro de los alimentos que son más comunes en el día a día son los lácteos, especialmente la leche, ya que también están los quesos y los derivados. Sin embargo, la leche entera como tal suele generar inflamación en muchas personas. Por ejemplo, yo soy una de ellas. Yo cuando consumo, por ejemplo, café con leche o un vaso de leche con cualquier mezcla, automáticamente me da diarrea, pero casi que al instante. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años yo lo había normalizado en mí. Es decir, yo consumía café con leche todos los días y consumía leche con mucha frecuencia en otras cosas, por ejemplo, quesos y demás. Sobre todo cierto tipo de quesos que me generaban esa inflamación, me generaban ese daño de estómago. Sin embargo, yo lo había normalizado y llevaba años así. Y cuando me di cuenta de que eso me inflamaba, precisamente cuando los dejé, justamente, que también te haré otro video hablando de esa parte, cuando hice una dieta vegetariana, hice un reto de 30 días para mi canal, que quería saber qué se siente hacer una dieta vegana estricta. Y algo sorprendente es que cuando hice ese tipo de dieta me di cuenta de que, quité muchas cosas. Y cuando quité los lácteos me di cuenta cómo me ayudaba con esta desinflamación. Entonces, para que lo tengas en cuenta de que muchas veces los lácteos te pueden inflamar. También depende mucho de la cantidad, ya que, por ejemplo, consumir un vaso de leche te puede inflamar, o a lo mejor consumir un chorrito, por ejemplo, como puede ser con un café, a lo mejor no te sienta tan mal. Ya depende de mucho de cada persona, así que simplemente evalúalo. Y también lo que vienen siendo los lácteos, por lo regular, los quesos, suelen tener menos lactosa. Por tanto, genera menos índice de inflamación, así que ya dependerá mucho de cada persona. Y sí, la inflamación suele ser principalmente porque tu cuerpo no produce suficiente lactasa, que es la enzima que hidroliza la lactosa y es lo que hace que tu cuerpo la pueda absorber bien. Entonces, cuando no se absorbe bien, digamos que pasa por el intestino grueso y el intestino delgado y como que se fermenta un poco y genera esa inflamación. Así que es por ello que una leche, por ejemplo, deslactosada, no es que no tenga lactosa, contiene lactasa, que es la enzima que se encarga de hidrolizar o descomponer la lactosa. Así que, para que lo tengas en cuenta. Luego, otro de los tipos de alimentos que generan esa inflamación, principalmente suelen ser los cereales y las legumbres. Principalmente en los cereales, el que más se suele generar molestias suelen ser dos, principalmente, que suele ser la avena o puede ser también el trigo. Y el trigo por los derivados, las pizzas, el pan y todo ese tipo de cosas, pues al ser de trigo puede generarte inflamación. Así que ya dependerá mucho pues lo que tú hagas. Así que yo te recomiendo simplemente que lo evalúes y veas realmente qué es lo más óptimo para ti. Así que esa parte es importante. A todas las personas no les siente igual, ¿vale? No tienes por qué ser celíaco para que en ese caso el gluten, que es lo que contiene ese cereal, el trigo, es lo que muchas veces te genera esa inflamación. Sin embargo, como te digo siempre, evalúalo. Si por ejemplo consumes, yo qué sé, pan, por ejemplo, y sientes que te inflama, simplemente prueba con otros tipos de pan que sean con otros cereales, por ejemplo, y mira a ver cómo te sienta. Y eso directamente te va a dar más información. Y, por ejemplo, el otro alimento que también quería mencionar es las legumbres, ya que las legumbres, por ejemplo, las lentejas, a muchas personas les genera inflamación, ya que las legumbres como tal tienen los antinutrientes, que esos antinutrientes, pues, digamos que es la forma en la que las plantas, en este caso las legumbres, evitan ser comidas, es como que se protegen, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso le genera inflamación a las personas cuando lo consumen. Entonces, dependerá mucho de cada persona. Una forma de evitarlo es simplemente colocarlas en remojo, ya que reduce la cantidad de antinutrientes y suele sentar mucho mejor. O quitándole la cáscara. De hecho, en algunos supermercados venden las lentejas sin cáscara y eso, pues, en algunas personas pues, les sienta mucho mejor. Así que ya dependerá de cada persona. Así que eso será lo más importante. Y ya por último, y no menos importante, lo que viene siendo los procesados en general. Ten en cuenta que muchas veces la base alimentaria de los ultraprocesados es de lo peor calidad. Es azúcar, es grasa de mala calidad, suele ser con harinas refinadas y por lo regular cuando consumes ese tipo de cosas te sienta mal. O por ejemplo también
los embutidos. La carne de por sí no suele ser mala, sino los embutidos que hacen a partir de, digamos, de las peores tipos de carne y le echan otros condicionantes y demás, hace que muchas veces tu cuerpo reaccione con, digamos, un síntoma mucho más inflamatorio. Así que ya dependerá mucho de ti, de cómo responde tu cuerpo. Sin embargo, cuando tú quitas todo lo ultraprocesado de tu dieta y ya no normalizas comer de esta forma, te vas a dar cuenta que tu cuerpo automáticamente va a empezar a sentirse mejor. Así que mi recomendación para ti, cuando hagas ese testeo, hay dos formas de hacerlo. Esta es la forma radical, que es te quitas prácticamente todo lo que te acabo de comentar, lácteos, cereales, legumbres, incluso semillas, y lo quitas de golpe, los dulces y todo esto, el alcohol, y vas introduciendo poco a poco ciertos de esos alimentos a ver cuál es el que te sienta mal. De hecho, cuando te quitas esto de golpe, te vas a dar cuenta que automáticamente sientes una liberación total. Obviamente, si tu alimentación está con esta base, vas a sentir que tienes muchas carencias, que no sabes ni qué comer, pero eso es una buena señal, porque estás viendo que en gran parte de tu base alimentaria son cosas que te perjudican. Así que eso es una gran ventaja cuando lo ves de forma clara. Luego, hay otra forma de hacerlo y es sencillamente quitarlo de forma, digamos, consecutiva. Por ejemplo, un día quitas los lácteos, un día quitas los cereales y lo vas probando. Sin embargo, cuando varias cosas te inflaman, es mucho más difícil saber qué es lo que te está inflamando. Imaginemos que a ti te inflama la leche, la avena y el trigo, por ejemplo, y no lo sabes. Y, por ejemplo, un día quitas la leche, pero sigues comiendo lo demás, pues vas a seguir con inflamación. Entonces es más complicado saberlo. Mi recomendación, por ejemplo, también es que pruebes, depende de cómo te sientas tú, pero personalmente me gusta más la forma un poco más radical, ¿no? De comer más simple, mucho más sencillo, que sería básicamente en cereales. El arroz suele ser el que menos genera inflamación, por ejemplo. En cuanto a las carnes, pues todas las carnes magras, pollo, carne, pescado, las fuentes más magras, por lo regular, sientan bien. Aceite de oliva, sienta bien. Y las verduras en general, sientan bien en general. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí haces una buena preparación con los alimentos y poco a poco vas añadiendo más ingredientes a ver cómo te va sentando. También es verdad que si hay un alimento que está muy preparado con muchos condimentos, también a veces te genera esa sensación de inflamación abdominal. Así que mi recomendación es, si sientes que te está inflamando mucho la comida, prueba primero evaluar cómo estás emocionalmente. Pero como te decía al principio, muchas veces cómo te encuentras emocionalmente te afecta el cómo absorbe los alimentos y cómo te sientan en sí. Luego, si todo está correcto y digamos estás en un buen estado, prueba directamente quitando todos esos alimentos que te mencioné antes, lácteos, cereales, legumbres, semillas, azúcar, alcohol, y ve introduciendo poco a poco de las mejores fuentes de cereales, de las mejores fuentes de legumbres, a ver cuáles te sientan bien. Y de esta forma pues ya tendrás una dieta mucho más personalizada para que sepas exactamente cómo actuar. Así bueno, espero que esa información te haya sido de mucha utilidad. Si ves que esa información te gusta, pues te agradecería que lo compartieras o que le des directamente el like. Y si te gustaría que hiciera más contenido como este, pues déjamelo en los comentarios si estás viéndome en YouTube. Y de esa forma pues sé qué tipo de contenido te gustaría seguir viendo para las próximas entregas. Así bueno, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo episodio.